crisis colonial y cuál es el papel de la autoridad real. Otra que se pregunte por el papel de las fuerzas políticas entre distintos grupos. Entonces, un problema demanda puede generar muchas preguntas. Y es en cada una de esas preguntas que se va a construir un camino específico para trazar la investigación. Entonces, quiero recalcarlo, el primer paso importante para la investigación en el ámbito del trabajo de análisis historiográfico es tener muy en cuenta el planteamiento del problema y las preguntas que se derivan al planteamiento de ese problema. Porque entonces, si nosotros nos interesamos por la historia de las comunidades indígenas en términos del precio del maíz en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, pues no tiene caso que hagamos una suerte de búsqueda en los archivos de la hacienda, como si esa información fuera reflejo de lo que nos estamos preguntando. Entonces, sobre la propuesta que ustedes tienen y la propuesta que me hicieron para esta sesión, cuando intentamos hacer una pregunta desde lo subalterno, quiere decir entonces que ya las problematizaciones y las preguntas que iremos desarrollando tienen una posición muy clara. Entonces, tienen que encontrar esos mecanismos en función de su pregunta para tratar de responder. Entonces, no hay un método universal, pero sí tiene que haber ciertas consideraciones generales sobre el problema general y sobre las preguntas que se derivan de ese problema general. Ahora, una primera pregunta que yo quisiera proponerles para que en sus investigaciones y en las reflexiones que hacen es ¿qué define una posición? Porque cuando nosotros hablamos de lo subalterno, tenemos que considerar que lo subalterno es una topografía política. O sea, la subalternidad refiere a una topografía política, pero que la pregunta es ¿cómo se define esa topografía política? Porque lo subalterno no está dado de una vez y para siempre. Y lo subalterno no es una esencia, lo subalterno no es una suerte de condena histórica o no es una suerte de expresión necesaria de lo popular. Lo subalterno como categoría, estoy casi seguro que lo discutieron acá, remite a un tipo de lectura política, pues de una clave política revolucionaria de transformación, digamos en clave del proceso de transformación del orden social. Quien le da contenido a esta categoría es Antonio Gramsci, desde Italia, en un contexto revolucionario en el que él se pregunta cuál es la participación de esos sectores sociales que no se identifican necesariamente con el sector obrero, que en ese momento era el que se consideraba la gente de la transformación, y que hacen el grueso de la población de la Italia rural que empieza a industrializarse. Entonces, cuando Gramsci empieza a plantear la discusión sobre la subalternidad, no está hablando de una topografía política jerárquica e inamovible. Lo que plantearía en términos generales es que la subalternidad es una disputa por la hegemonía desde los sectores populares. Entonces, lo que tenemos aquí como principio de partida es que no estamos haciendo solamente una historia de lo popular, sino la historia de lo popular en disputa por establecer un ordenamiento distinto. Podemos hacer historia de lo popular, eso se puede hacer de muchas formas, se pueden hacer historias de lo popular, de las prácticas populares, de las formas de organización de la vida colectiva, que no necesariamente son historias subalternas. Porque para darle el toque o el contenido de un elemento subalterno, tenemos que poner ese elemento de lo popular en contradicción con el orden dominante. Puede ser que haya historias de lo popular que nunca se hayan interesado en pelear contra el orden dominante. Entonces, una segunda precaución que hay que tomar como precaución general es tampoco idealizar los procesos. Los sectores populares no son buenos por naturaleza, como tampoco son malos por naturaleza. Esa es una de las derivas más comunes del análisis historiográfico que se filtra del entendimiento moral del mundo cuando decimos es que el pueblo es bueno, la frase de Andrés Manuel López Obrador. Decir que el pueblo es bueno porque es pueblo, pues eso no tiene sentido porque el pueblo no es bueno o malo porque es pueblo. Es pueblo en la medida en la que genera un tipo de articulación distinta a la de las élites y que tiene una relación desigual con relación con las élites. Pero no lo hace bueno como tampoco lo hace malo. Para los sectores conservadores, por ejemplo, el pueblo es necesariamente malo porque es flojo, perezoso, atenido a las necesidades, a que le satisfagan las necesidades de las instituciones.
Pero entonces, el pueblo no es bueno ni es malo. Cuando nosotros vamos a pensar la historia subalterna, lo que tenemos que pensar es ese fragmento de lo popular o esos fragmentos de lo popular que se organizan políticamente para generar procesos de transformación. Entonces ya tenemos diferencias muy acotadas. O sea, no estamos hablando del conjunto de lo popular, sino de un elemento específico de lo popular que decide organizarse políticamente para generar una disputa. Ahora, la tercera precaución que hay que tomar es qué tipo de organización política, a qué tipo de organización política nos estamos refiriendo. Porque hay muchas organizaciones políticas, ustedes lo saben, y cuando estoy hablando de política no me refiero a la política institucional, a la política profesionalizada del Estado, sino a esa capacidad colectiva de trabajar en común para generar un proyecto colectivo y actuar en consecuencia con ese proyecto colectivo. Entonces, la historia de lo subalterno como historia, una fracción de la historia de lo popular, tiene que ver con un tipo de organización política y tenemos siempre que preguntarnos qué tipo de organización política, sin idealizarla, vuelvo a recalcarlo. Así como dijimos que el pueblo no es bueno ni malo por naturaleza, porque no hay una naturaleza del pueblo, el pueblo es un conjunto de fuerzas en movimiento, tampoco hay una naturaleza de las políticas del pueblo. Que segmentos de lo popular hagan proyectos políticos de resistencia y de transformación no quiere decir que siempre necesariamente sean buenos, porque si no entonces también caemos en la falsa dicotomía y en una lectura moral que dice, es que si el pueblo se organiza entonces es bueno porque el pueblo se organizó y el pueblo solamente puede organizarse para cosas buenas. Voy a poner un ejemplo que puede ser disonante, pero creo que también nos ayuda a pensar en clave histórica un problema presente que es el de la violencia. Si nosotros miramos con detalle el ejercicio de la violencia contemporánea en México, pero lo extendemos a toda América Latina, nos vamos a dar cuenta que una de las claves de la violencia está en lo popular. Es decir, los cárteles del narcotráfico, aquellas empresas criminales ejecutoras de la violencia, tienen base social, no flotan en el aire. Y son tan letales y son tan fuertes porque son personas de las comunidades, son sectores populares enfrentando a sectores populares. Conocen el territorio, conocen las relaciones de poder, conocen las tradiciones, conocen las alianzas políticas. Entonces, cuando pensamos el pueblo que toma un proyecto político, no necesariamente es un proyecto político de transformación ni un proyecto político que esté generando condiciones de mejoría o de emancipación de las condiciones locales. También las formas populares se pueden organizar para tener proyectos políticos que no disputan a las élites, sino que trabajan a favor de las élites. Piensen en las formas del cacicazgo en Oaxaca o las formas de los compadrazgos en Chiapas. Hay una serie también de prácticas populares que se organizan políticamente, pero que no están haciendo un trabajo de emancipación. Entonces, no basta la organización política, lo que nos enfrentamos es un tipo de organización política que intenta generar algún tipo de proceso de transformación o de emancipación. Entonces, tenemos que poner mucha atención sobre el tipo de organización política con la que queremos trabajar, porque, insisto, no basta que sea pueblo, no basta que el pueblo se organice para que tengamos una práctica subalterna. Muy por el contrario, puede haber muchas prácticas de organización política desde lo popular que terminan siendo prácticas que alimentan el orden de cosas dominante. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son, en cuarto nivel, las bases materiales de la organización política de lo popular. No se puede hacer una historia de la subalternidad y de la subalternidad como disputa política sin considerar las bases materiales. Porque no es un asunto de voluntades, no es un asunto de formas épicas y románticas, no es una suerte de un pueblo unido jamás será vencido y entonces la alianza popular va a generar los procesos de transformación y así lo podemos mirar hacia atrás, la independencia como resultado de los pueblos unidos. Hay que considerar siempre las bases materiales y las bases materiales implican toda la base material, no solamente la base material económica, también implica las capacidades creativas, el orden de instrumentos, el orden territorial, la configuración material del espacio, la configuración material del tiempo. Todos esos elementos son indispensables porque si no, corremos el riesgo de intentar hacer procesos de análisis histórico, pero que son meras especulaciones porque no consideramos la base material. Por ejemplo, hay muchos esfuerzos de hacer historias de las revueltas campesinas sin problematizar el territorio.
porque se parte de una suerte de imagen idealizada. Las comunidades campesinas tienen una relación armónica con los entornos y con los ecosistemas porque son muy buenas. Lo dijimos desde hace rato, no hay nada natural en el proceso histórico, no hay esencias. Las comunidades campesinas y las comunidades indígenas no son por esencia buenas ni por esencia tienen un vínculo distinto con los ecosistemas. Producen relaciones particulares, en muchos casos de muy poca devastación, es decir, tienen un cuidado muy intenso con los ecosistemas, pero no quiere decir que eso sea una suerte de naturaleza de las comunidades indígenas y campesinas. Es resultado de años de práctica y de decisiones políticas. Por lo que, si no ponemos en operación las bases materiales, corremos el riesgo de caer en idealizaciones. Claro, es que como viven en armonía con el ecosistema, como viven en armonía con la tierra, por eso la defienden. Bueno, pues eso no es tan así, porque si fuera ese el argumento, pues entonces todas las comunidades indígenas o campesinas del país defenderían la tierra, lo cual sabemos no es cierto. Por razones distintas, digamos, no hay una explicación única al fenómeno, ni de un lado ni de otro. Entonces, las bases materiales tienen que ver con cómo se pone en movimiento la materialidad de una vida social. Cuáles son esas tensiones que hay, cómo se van construyendo estos flujos, cómo se van estableciendo esas negociaciones y esos cambios en la forma material. Porque, por ejemplo, eso que nosotros llamamos territorio con tanta soltura, tiene enormes transformaciones. Eso que llamamos naturaleza, como si fuera una suerte de escenario inamovible, tiene una larguísima, larguísima historia. Entonces, también eso se mueve. No solamente se mueven las colectividades, sino también tiene historias los ecosistemas, también tienen un movimiento en el tiempo que hay que considerar. Piensen cosas tan simples, ustedes están en el Estado de México, piensen que hasta hace 100 años todo el Valle Central, que incluye parte del Estado de México, pero sobre todo la Ciudad de México, era una zona lacustre. Entonces, hablar de movimientos campesinos a finales del siglo XIX, principios del XX, en esa región, es una región de lagos, es una región extraordinariamente rica en recursos hídricos, pero que es muy distinta a la que tenemos hoy. O sea, la defensa de las movilizaciones campesinas se dista mucho de lo que era hace 100 años porque se ha cambiado completamente el paisaje. Entonces, los ecosistemas también hacen parte del proceso de análisis histórico, de las bases materiales de lo popular, porque si no pensamos que el pueblo vive en una suerte de relación con los ecosistemas atemporal, o sea, no se mueve esa relación, porque como son buenos con los ecosistemas, los cuidan mucho, no se transforman, como si fuera solamente una decisión de los pueblos. Insisto, en muchos casos sí hay relaciones menos devastadoras, pero no depende de la decisión del pueblo, depende de otras muchas decisiones que pueden ser desde decisiones políticas, decisiones económicas, o algo que queda aún más fuera de las decisiones de los pueblos, que es una catástrofe como un sismo, que sabemos es una catástrofe social, no solamente natural en un sentido de que no tiene una intervención o una dimensión social, pero que excede las capacidades sociales. Entonces, la base material es fundamental, fundamental. Y con eso también es muy importante hacer una consideración de la composición interna de la lógica popular. Porque en general hablamos del pueblo como si fuera una masa homogénea. Además, hay cosas que tendríamos que tener muy en claro. No hay un pueblo nacional, no existe un pueblo mexicano. Tal cosa es una invención del Estado, es una invención de la forma colonial del Estado moderno, porque hay muchas formas de los pueblos. O sea, si nosotros pensamos que hay una suerte de pueblo mexicano que es idéntico del Bravo al Suchiate, ya cometemos un grandísimo error. Porque entonces pensaríamos que la lucha del pueblo mexicano, la lucha subalterna del pueblo mexicano, es una. Cuando lo que tenemos son múltiples luchas subalternas, algunas logran empatarse y otras son de muy distinta naturaleza. Y son de muy distinta naturaleza porque tienen composiciones internas diferenciadas, que van desde elementos tan básicos como la edad, es decir, no hay una edad homogénea del pueblo, sino múltiples segmentos etarios, como elementos fundamentales que son la diferencia de género. La participación de las mujeres no es la misma en todos los sectores populares. Pongamos el ejemplo, que también yo sé que es muy trillado y probablemente aquí haya personas de la región del Istmo, el caso de las tehuanas, un poder político muy distinto al que pueden tener otras comunidades indígenas. Lo cual no quiere decir que ahí no exista patriarcado, por supuesto que existe patriarcado, solo que existe de una manera muy peculiar, porque sí permite que las mujeres tengan un poder público distinto al de otras colectividades.
Entonces, se tienen que considerar las diferencias internas de lo popular. Y esas diferencias son diferencias materiales, no son solamente diferencias de armonía al interior del pueblo. Las configuraciones populares subalternas son un crisol de diferencias internas, no son una unidad, no hay una suerte de pueblo como unidad, es un aglomerado de diferencias que decide trabajar colectivamente, pero no es una suerte de masa homogénea. Ustedes lo saben mejor que yo, vienen de vida comunitaria, vienen de vida localizada en segmentos populares, en resistencia, en trabajo político, y saben, particularmente las mujeres, que cuando digo que hay una diferencia importante entre lo femenino y lo masculino, eso es fundamental, pero las personas jóvenes saben que hay una diferencia muy importante, para bien o para mal, entre los jóvenes, las personas jóvenes y las personas mayores. Pero también tendríamos que considerar otros elementos que definen la articulación de lo popular, que tienen que ver, por ejemplo, con prácticas religiosas, que tienen que ver con prácticas económicas, porque el pueblo, insisto, no es una unidad homogénea, sino un crisol de diferencias. También tiene diferencias productivas, o sea, hay segmentos que están más vinculados a un trabajo moderno, industrial o capitalista, y otros que logran conservar actividades, digamos, vernáculas o de dimensión más comunitaria. Entonces, no tenemos que perder de vista que lo popular no es homogéneo, que es heterogéneo y que tenemos que tomar en cuenta esas dimensiones, porque si no, entonces caemos en simplificaciones, en idealizaciones. En ese sentido, hay que pensar que para analizar, hacer una historia subalterna y convertir en el eje de la investigación a lo popular peleando contra un cierto orden dominante, tenemos que darnos cuenta de cómo se configuran esos sujetos históricos, que serían fuerzas sociales, no fuerzas individuales. Esas fuerzas sociales, cómo se van configurando en su relación contenciosa, en ese encuentro conflictivo. La vida social, en todas sus dimensiones, en todos los momentos hasta ahora conocidos, es siempre contenciosa. O sea, todas las formas humanas plantean relaciones que generan roces con otras formas. Y al interior de la misma forma se generan roces. O sea, no hay nada como una vida pacífica, entonces que las gentes pasan y se dan la mano. Ahora, que con eso tampoco quiero decir entonces que haya una naturaleza bélica de la humana y entonces está condenada a enfrentarse. Cuando digo contenciosa, no estoy diciendo de enfrentamiento hasta la destrucción. Quiero decir que hay diferencias que son irreconciliables entre formas y que tienen que encontrar o mecanismos intermedios de negociación, mecanismos culturales, políticos o sociales, o lógicas de enfrentamiento. Por ejemplo, piensen comunidades campesinas, de matriz indígena, pero que tienen una matriz indígena diferenciada. Mantienen relaciones contenciosas porque alguna tiene una interpretación distinta, por ejemplo, del ciclo del agua. El 3 de mayo todavía se hace la petición de lluvias, pero los rituales de petición de lluvias son muy distintos en todo el territorio latinoamericano, particularmente el norte, porque en el sur la petición de lluvias no es el 3 de mayo. Pero toda la región antes mesoamericana pide lluvias el 3 de mayo, y las formas del ritual son muy distintas, por lo que no puede haber un ritual único y homogéneo, porque hay relaciones diferenciadas que cuando intentan hacer una sola, entran en diferendo, porque para algunas formas se hace cierto tipo de ofrenda, para otras se incluye sacrificios animales, que no es necesario en todas sus expresiones. Entonces, hay relaciones contenciosas, es decir, siempre hay fricciones, y esas fricciones pueden generar formas intermedias de negociación o radicalizarse y hacer un enfrentamiento, digamos, más violento. No existe lo popular entonces como sustancia, no existe una suerte de destino manifiesto de lo popular, son siempre procesos en movimiento que se relacionan con otros sujetos sociales, con otras fuerzas colectivas. Y es muy importante entender cómo se hace esa articulación. En el caso, por ejemplo, de América Latina, o más específicamente de México, no es que el Estado mexicano exista como un bloque homogéneo y que nació de la nada. También es un proceso en constante transformación, por lo que no podemos decir que el pueblo se enfrenta contra el Estado,
como si el Estado fuera una cosa que no se mueve. Tenemos que pensar más bien justo esos movimientos de ida y vuelta. ¿Cómo cambia lo popular? Pero también cómo cambian esos sujetos con los que se relacionan. Pongamos el Estado, pongamos la iglesia, pongamos los empresarios. Se mueven todo el tiempo. O sea, cuando decimos que lo popular está contra cierto orden de explotación en el campo, por ejemplo, lo que tenemos que entender es cómo se da esa explotación en el campo, porque que existe explotación desde la historia colonial y después durante los 2 siglos de independencia, no quiere decir que sea la misma. Incluso aunque el nombre de la familia sea la misma y la hacienda sea la misma, el proceso económico es distinto. Por ejemplo, las haciendas henequeneras en Yucatán durante el periodo colonial tenían una forma particular de explotación que dependía del contexto económico del que hacían parte, que era un contexto económico monárquico. Pero cuando transitamos a las formas independientes, el contexto económico es de libre mercado y las empresas que se apropian de esas viejas haciendas o esas mismas familias que dejan de ser familias ibéricas o criollas y se convierten en élites nacionales, explotan de una manera distinta a esos sectores populares. Entonces hay una transformación también de ese sujeto o de esos sujetos ante los cuales los sectores populares se movilizan. Entonces, tenemos que considerar todos esos movimientos porque si no corremos el riesgo de idealizar y corremos el riesgo de generar automatismos. Entonces pensamos, claro, como el pueblo siempre es bueno, pues entonces se enfrenta contra el mal Estado o se enfrenta contra el mal capital, que por supuesto el capital siempre es malo y el Estado también, pues, pero son de formas muy particulares, y que tenemos que analizarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, tendríamos que hacernos preguntas porque hay momentos en los que de manera estratégica los sectores populares negocian con el Estado, como en el caso del cardenismo o como el caso contemporáneo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En algunos casos hay negociaciones estratégicas porque les permiten cierto margen de negociación, en otros porque están convencidos de que ese proyecto les representa y que pueden encontrar algún tipo de transformación siguiendo a ese proyecto, o en otros por un pragmatismo también, pues, de alguna naturaleza. Pero no necesariamente es bueno o malo el vínculo con el gobierno contemporáneo o con el Estado contemporáneo. En ese sentido, es también muy importante, qué bueno que me vino ahora a la mente, diferenciar Estado y gobierno. Generalmente cuando nosotros hablamos de la lucha de los sectores populares y tratamos de hacer una historia subalterna, confundimos el Estado con el gobierno. Y son 2 cosas distintas, recuérdenlo, ustedes lo saben, lo han estudiado, pero nunca confundamos al Estado con el gobierno en el análisis de las historias subalternas, porque puede ser que sectores subalternos estén contra un gobierno o a favor de un gobierno, lo cual no quiere decir que necesariamente están con el Estado. Pensemos la famosa historia del zapatismo histórico, del zapatismo de Emiliano Zapata. Es una revuelta de comunidades campesinas en el sureste mexicano, en el sureste de la Ciudad de México, que después hace una amplísima región que se inscribe en un contexto de revuelta social contra una dictadura encabezada por Porfirio Díaz, pero que no necesariamente está pensando en la transición democrática, está pensando en ir por otro tipo de Estado. O sea, el debate del zapatismo, y esa es la gran querella después con Zapata, Villa contra Madero, es que para ellos el problema no es la representación democrática, sino la forma en la que se organiza el reparto de la tierra, que es una manera de hacer institución y de asegurar las bases para la reproducción de la vida cotidiana. Entonces, el debate no es si el gobierno o no, sino cómo se configura el Estado en sí, que al final es, pues, de los pocos éxitos que logró la revuelta popular, que es incorporar a la Constitución, pero después los subsecuentes gobiernos se encargaron de que eso no fuera efectivo. Pero bueno, lo que quiero plantear es que tienen que tener muy en cuenta diferenciar Estado de gobierno, porque si no se corre el riesgo siempre de homologarlos. Bueno, estos serían como consideraciones generales de una problematización de lo subalterno para hacer una historia. Ahora, quiero ir cerrando para darles oportunidad de que hagan ustedes algún tipo de intervención y participación sobre algunas consideraciones operativas, estas que dije antes, consideraciones de orden analítico, es decir, cómo se van construyendo los problemas y estrategias de investigación,
quiero saltar hacia las consideraciones operativas, cómo ir entonces ya haciendo el trabajo de investigación. En principio, voy a decir algo que también espero suene polémico, pero que la polémica ayude a tomar posiciones al respecto. Tenemos que diferenciar con mucha claridad memoria e historia. Hay una confusión muy en boga, yo no sé por qué, por más que hago intentos por rastrear cómo es que, de dónde viene y cómo es que se consolida, que ahora se da por hablar de una cosa que se llama memoria histórica, una suerte como de memoria desde abajo o de historia desde abajo, pero que entonces dice la memoria histórica de los pueblos. Para empezar, toda memoria es histórica porque toda memoria está inscrita en el tiempo histórico me refiero. Pero no toda historia tiene el trabajo de la memoria. Para entender, voy a tratar de ser ilustrativo. La memoria y la historia trabajan con el mismo material, que es el tiempo. O sea, la materia de la historia y de la memoria es el tiempo. Pero lo trabajan de manera muy distinta. Es como pensar que es la misma materia la de un tabique que la de un comal, el barro, pero están trabajados de manera distinta para que produzcan algo distinto. Entonces, ¿cuál es la manera de trabajar la memoria? Es trabajar con el tiempo sobre la base del olvido. Esto va a parecer una contradicción, pero no lo es. ¿Recuerdan ustedes el famoso cuento de Borges, Funes el Memorioso? En ese cuento nosotros aprendimos que Funes no tiene memoria porque lo recuerda todo. Es decir, Funes puede repetir todo un día que ha vivido, señalando todo lo que vivió ese día. Incluso le lleva más tiempo que el día, porque tiene que describir aquellas cosas que suceden en simultáneo, pero que él, para narrarlas, le toma más tiempo de aquello que sucedía de manera simultánea. Funes no tiene memoria, Funes es memorioso, Funes tiene recuerdos, recuerda todo, pero la memoria implica olvidar. En la memoria nosotros tenemos que olvidar las cosas porque de otra manera, si acumuláramos todo, pues no podemos sistematizarlo. Entonces, la memoria olvida, pero también la memoria inventa. O sea, nosotros para poder sintetizar todo eso, ese cúmulo de experiencias, tenemos que inventar, y no en el mal sentido de falsear, sino en un sentido de organizar y darle un cuerpo a ese conjunto de actividades en el tiempo para poder hacerlo trabajar, para poder hacerlo portable. La memoria es portable, la memoria la transmitimos a personas que están a nuestro lado o a personas que están por venir, como ha sido transmitida por personas que estaban antes de nosotros en términos físicos o por personas que estaban hace muchísimo tiempo y que ni conocimos y que no estaban ni en nuestras geografías. Entonces, la memoria tiene que olvidar y la memoria tiene que inventar. Ahora, la memoria tiene una condición práctica que es aquello que alimenta las experiencias. Donde hay memoria, hay experiencia. Una experiencia del hacer, una experiencia de vivir, una experiencia de practicar, una experiencia de moverse. Entonces, cuando decimos que hay trabajo de la memoria, lo que estamos pensando es una forma política de seleccionar vivencias, organizarlas, darle una forma y vincularlas con ciertas actividades específicas. Por ejemplo, uno de los espacios más claros donde existe la memoria como procedimiento es la cocina. Cocinar es un acto por excelencia de memoria. Tiene que establecer sus mecanismos de transmisión, tiene que establecer sus mecanismos de construcción, de síntesis de experiencias, porque la memoria del cocinar no es una memoria de haber cocinado 200 o 300 días, es esa capacidad de sintetizar las experiencias para darles una forma, para inventarles una forma, poder transmitirlas y hacerlas funcionar con un tipo de experiencia, con un tipo de práctica concreta. En cambio, la historia trabaja con el tiempo, también trabaja con el tiempo, pero la historia no se preocupa por olvidar. Ahora, tampoco es que haga lo inverso. O sea, la historia no se preocupa por saberlo todo. La historia se preocupa por escoger ciertas cosas en función de ciertos intereses o de ciertas capacidades inteligibles. No todo se puede saber. O sea, hay ese mito racionalista de que todo se puede conocer, tenemos que desmontarlo. Hay cosas para las que no estamos preparados para conocer porque no tenemos las herramientas.
y otras que aunque tenemos las herramientas, hay una incapacidad política. Por ejemplo, hasta hace 20 años era casi impensable para la gente que reflexionaba en términos del pasado la necesaria presencia de la reflexión del papel de las mujeres en todo proceso historiográfico. Y hoy, gracias a la revuelta de las mujeres en todo el planeta, pero particularmente en México, cualquier persona que intente hacer una reflexión crítica en el ámbito historiográfico no puede dejar de lado el papel de las mujeres. Y no como sustancia y no como unidad. Ojo, no estoy planteando hacer la sustancia de la historia de esta sustancia buena, maravillosa, que es lo femenino, no, sino justo como una relación de género, que como relación de género es también una relación contenciosa. Entonces, pero eso, ¿por qué lo podemos hacer? Porque una época generó una serie de exigencias a su presente para que también miráramos de una manera distinta el pasado. Entonces, hace 20 años era muy difícil que en toda investigación que se asumiera seria se incorporara ese elemento. Hoy es imposible que no esté. Entonces, eso es lo que hace la historia. La historia tiene que ir abriendo nuevas preguntas, rehacerse las preguntas, por eso es un trabajo que nunca acaba. O sea, no es que ya haya investigaciones suficientes sobre la Revolución Mexicana. Es tal vez el hecho en el país más historiado, el que tiene más trabajos historiográficos, pero se le van a seguir haciendo preguntas porque las sociedades que le preguntan al pasado encontrarán nuevas dudas o construirán nuevos métodos, se hacen nuevos interrogantes o se generan nuevas inteligibilidades, nuevas capacidades de ver cosas que antes no se veían. Y las generaciones por venir, antes de que se acabe este planeta, si es que eso no sucede muy pronto, también harán otras preguntas, generarán otras inteligibilidades sobre el pasado. La memoria también se actualiza, por supuesto, pero no se actualiza a esa velocidad porque se actualiza en función de las prácticas. Entonces, la memoria se pregunta por las prácticas, por eso que siempre llevará hacia la experiencia para poder operar. Entonces, es muy desfasada, porque las memorias, al estar vinculadas con quehaceres, se desfasan, y mientras no se modifique, por ejemplo, el ámbito del trabajo con la tierra, la memoria se logra mantener con cierta estabilidad. La historia no, la historia tiene esa velocidad que también responde a la cada vez más compleja interacción que tienen las colectividades. Entonces, por ejemplo, ahora que hay ya no solamente el movimiento de mujeres y el movimiento de las disidencias sexuales, también empiezan a aparecer nuevas interrogantes sobre las historias de la sexualidad, sobre las historias de los cuerpos en los ámbitos populares. Después vamos a tener historias, por ejemplo, sobre cómo se produce el conocimiento, porque ahora la revolución de las tecnologías digitales nos obligan a replantearnos cómo se produce el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, memoria e historia no son lo mismo. Y la historia, a diferencia de la memoria, tiene que construir un tipo de explicación que tiene que verificarse. La memoria no tiene por qué verificarse. O sea, si estamos en acuerdo que fue el 4 de octubre de 1823, el día que la comunidad vio un eclipse y apareció un arcángel, y la memoria de la comunidad lo dice, no tiene por qué verificarse. La historia sí, tiene que producir narraciones sobre el pasado que permitan su verificación para quienes las formulan y para otras personas que se acerquen a esa narración. Entonces, hay que diferenciar con mucha claridad memoria e historia para poder tener clara una historia, para poder hacer una historia de los sectores subalternos. En el caso de la historia de los sectores subalternos, sus memorias pueden ser elementos para hacer su historia, pero no es lo mismo. Y esto me lleva a un tema fundamental del ámbito de la investigación histórica, que es la construcción de los cuerpos documentales. Toda investigación histórica tiene que construir su cuerpo documental, diríamos en términos muy técnicos, toda investigación historiográfica tiene que construir su archivo. No es que esté el archivo en un sentido institucional, sino el archivo en un sentido de un conjunto de informaciones que hacen posible una interpretación de un tiempo social. Entonces, el archivo no es donde están los documentos, insisto, es donde se va a construir, todos los archivos se construyen, aunque haya un archivo físico, que podríamos llamar Archivo General de la Nación, archivo notarial, el que ustedes quieran, ese archivo físico tiene que construirse como un archivo de investigación.
por lo que tiene que trabajarse el documento, tiene que analizarse, tiene que contrastarse. Pero en el caso de la historia subalterna es que ese registro de sus vivencias no necesariamente está en los documentos que hay en los archivos institucionales. Hay que construir otro tipo de archivo. Por eso decía que la memoria puede ser una fuente para la historia subalterna, pero hay que saberla trabajar. Y en ese sentido es muy importante hacer una crítica del testimonio. Hay una sutileza muy peligrosa en la investigación historiográfica contemporánea en toda América Latina, pero en México en particular, que le da un peso al testimonio como si fuera un criterio absoluto de verdad. Como si la persona o el conjunto de personas dicen que tal cosa es así, entonces ya no se cuestiona y ya no se interroga. El testimonio es un elemento clave para las historias subalternas, pero tenemos que también aprender a cuestionarlo, porque todo testimonio es una inscripción de un orden enunciativo en un orden de discurso. Es decir, tiene intenciones y es también una organización del tiempo para decir algo sobre el tiempo que tiene que dejar cosas fuera. Y esas cosas fuera se dejan fuera por intención o por omisión, pero siempre hay algo que queda fuera del testimonio. Por lo que no podemos dar por sentado que como la comunidad lo dice, que sabemos, ya lo decíamos hace rato, la comunidad no existe como unidad, pero muchas de las historias se hacen sobre ese presupuesto, es que la comunidad afirma que si la comunidad tuviera una sola voz. Pero bueno, ya lo criticamos hace rato, asumamos que tienen que hacer varias entrevistas o varios trabajos testimoniales, pero después tienen que contrastarlos. Porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de que nuestro método, en función de cada problema que vayamos haciendo, dé por sentado que lo que la comunidad dice es bueno, pues porque la comunidad es buena, la comunidad no miente, el pueblo es bueno, entonces el pueblo no miente. No, ya dijimos que eso no existe. Por lo que también tenemos que criticar, y cuando digo criticar, lo digo en el sentido de investigación, en el sentido de la indagación, en el ámbito de la investigación, tenemos que criticar qué es lo que están diciendo, por qué lo están diciendo, para qué lo están diciendo, y contrastarlo con otros documentos, ya sean orales, ya sean hemerográficos, ya sean notariales o de algún tipo de archivo institucional, pero siempre se tiene que contrastar un cuerpo documental con otro, porque si no pensamos que hay una verdad absoluta. Voy a poner un ejemplo que espero resulte ilustrativo, pero si no hacemos eso, entonces tendríamos que aceptar que la Tierra es plana porque los terraplanistas dicen que es plana. Y como hay una comunidad más o menos amplia del planeta que dice que la Tierra es plana y lo dicen, lo testimonian así, pues entonces les vamos a creer que la Tierra es plana. Bueno, pues no, la Tierra es plana y justo su decir tiene que ser contrastado con otros discursos de carácter, en este caso astronómico, geológico, físico, óptico, para decir, no, pues la Tierra no es plana. Ellos dicen que es plana, pero tenemos todos estos elementos para decir que no es plana. Ahora, ¿qué implica su creencia sobre la Tierra plana? Pues tiene implicaciones políticas. O sea, que esa comunidad crea que la Tierra es plana tiene derivas y tiene consecuencias. Entonces, cuando trabajamos con el testimonio, no lo trabajamos como criterio de verdad, sino como una forma de posicionarse ante una realidad interna y externa. Entonces, hay que construir los cuerpos documentales. Los testimonios suelen ser fundamentales en las historias subalternas, pero hay que saberlos trabajar y hay que criticarlos porque si no se convierten en criterios absolutos de verdad. Y finalmente, ya para cerrar, porque ya hablé mucho, hay un tema que también es muy importante no perder de vista y que toda operación historiográfica lo debe considerar. Pero el caso de los trabajos de historias subalternas o de historias de grupos subalternos no es menor que es el de la narración. Como ustedes lo saben, lo tuvieron que ver acá o en sus otros procesos de formación para la investigación historiográfica, toda investigación historiográfica tiene que después escribirse, o sea, tiene que hacerse, o bueno, tiene que narrarse, no necesariamente escribirse. Tiene que narrarse, puede hacerse un documental, puede hacerse un trabajo con fotografías, puede hacerse una cartografía, tiene que escribir, tiene que presentarse, perdón, tiene que narrarse, tiene que contar. Y nosotros sabemos que no existe la objetividad científica en la investigación social,
Bueno, tampoco existe la objetividad científica en la investigación dura, pues no como esa neutralidad. La objetividad existe como un principio de crítica y de distanciamiento, pero no como una suerte de neutralidad y verdad absoluta. Narrar es fundamental en cualquier caso de investigación, porque es cómo presentamos a aquellas personas que no hicieron la investigación, que no acompañaron la investigación, los resultados de la investigación. Y esto tiene implicaciones, porque es muy común en el ámbito mexicano en particular, pero en Mesoamérica en general, que haya narraciones que, aunque tengan investigaciones muy interesantes, muy dinámicas, con muchos cuerpos documentales, con mucho contraste de informaciones, terminan siendo narraciones o muy lineales, de había una vez y después todo acabó mal, o había una vez y todo acabó bien, o que en su defecto no son consecuentes con la riqueza del trabajo de investigación y terminan narrando a la lucha popular como una lucha buena, como una lucha perfecta, como una lucha que no tiene contradicciones y que entonces todo es maravilloso. Y nosotros podemos darnos cuenta que uno de los grandes déficits del pensamiento historiográfico crítico en México es que no es autocrítico, porque la necesidad de idealizar se antepone a la necesidad de decir, pues el movimiento social en México acumula derrotas sobre derrotas, lo cual no quiere decir que no tenga que movilizarse o que no haya que hacer procesos de transformación, pero que están sobre una montaña de derrotas previas, pues porque hay errores al interior, digamos, fallan las estrategias de lucha, fallan las articulaciones políticas, una jerarquía al interior de la comunidad y de la organización enorme, que ese es uno de los grandes problemas de la práctica popular, su jerarquía y su mesianismo, o porque hubo una represión bestial que les acribilló, como en el caso de las nacientes guerrillas en los años 60, o los movimientos insurgentes independentistas en el siglo XIX. O sea, también fracasan porque hay una reacción del orden dominante que les aplasta. Pero no idealizarlas. O sea, lo que quiero plantear con la narración es que no se hagan exposiciones de resultados que partan del presupuesto de que la comunidad es perfecta, de que son buenos y bonitos y que se enfrentan contra los feos y los malos. Tenemos que presentar esas contradicciones y ese movimiento que además permitan al mismo sector popular que hace la historia o a aquellos que se interesen en la historia subalterna de ese segmento subalterno, reconocer contradicciones. Porque si nosotros seguimos narrando la historia subalterna en clave de victoria y en clave de que todo va bien, pues entonces la pregunta es, ¿y por qué el capitalismo domina? Bueno, domina porque ha derrotado y porque también ha logrado generar mecanismos de seducción. Entonces, para acabar, hay que pensar con mucha seriedad cómo se narran y se exponen los problemas, para no caer en simplificaciones y para no presentar deseos como realidades. Y la narración tiene que evitar que el deseo de lo que pudo haber sido esté, y más bien asumir que pues estamos ante procesos que justo por su propia naturaleza de ser luchas subalternas, en general acaban mal. Es decir, la lucha subalterna hasta ahora, como la conocemos en México y el mundo, es una historia de derrotas acumuladas, lo cual no quiere decir que no haya que hacerla. Ojo, hay que seguir haciéndola, como hay que seguir luchando. O sea, hay que seguir peleando porque este mundo sea distinto, pero no con la idea de que va a ser distinto por pura voluntad, o que una vez que el pueblo se dé cuenta que es bueno, entonces las cosas van a mejorar. Bueno, pues esto es lo que quería presentarles para hoy. Como vieron, bueno, son más ejes problemáticos que certeza, pero la invitación es justo a que la investigación historiográfica no dé por sentado que hay una serie de pasos y procedimientos, sino que hay una serie de formulaciones reiteradas y constantes que tenemos que hacer ante todo trabajo de investigación.